Así que necesito a ese paciente, ¿no? De hecho, yo soy terapeuta porque mi paciente ha decidido que lo sea. No podría serlo si mi paciente no hubiese decidido que yo fuese su terapeuta. Así que mi paciente me inviste con una responsabilidad, con un poder que me otorga, ¿no? Y desde ahí, ya sabéis que, bueno, pues un gran poder pues implica una gran responsabilidad y desde ahí voy a acompañar a mi paciente en su terapia. Entonces me gustaría plantearos qué es una terapia, en qué consiste una terapia. Fijaos, es una reflexión sencilla, pero ¿en qué consiste una terapia? ¿Para qué va alguien a terapia? ¿Qué se espera cuando alguien va a una terapia? Pues bueno, en principio os diría que hay dos fuerzas perfectamente equilibradas en un baile que tiene que estar muy bien organizado entre dos poderes brutales que son el cambio y también la aceptación. Creo que cuando una persona va a terapia, no sé si algunos de vosotros habéis ido a terapia, si habéis tenido ocasión de ir a terapia, yo sí, lo hago de vez en cuando y creo que es un ejercicio fantástico para cualquier persona y para cualquier terapeuta además, para poderse poner al otro lado de la mesa o del sillón y experimentar en primera persona qué es estar en ese espacio, ¿no?, de consciencia. Entonces, bueno, yo creo que todos podemos pensar que cuando alguien demanda una terapia, está planteándose hacer un cambio. Creo que el objetivo que alguien se plantea cuando hace terapia es hacer un cambio, sin duda. Lo que a veces no nos planteamos es un cambio dónde, ¿no? Un cambio hacia dónde, un cambio desde dónde. A veces es un cambio en aquello que me rodea, otras veces es un cambio en mí, en mi interior, es un cambio hacia adentro, y otras veces es un cambio, diríamos que interpersonal, de mí hacia aquello que me rodea. En ese sentido, diríamos que terapia es un espacio en el que alguien espera encontrar algo, espera hacer un cambio. Normalmente, lo que pretende un paciente, una persona que viene demandando terapia, un cliente, como lo queramos llamar, hay muchas preferencias para esto, sería mitigar, eliminar, reducir algún tipo de sufrimiento. Bien, esa es la expectativa de un paciente. Estamos de acuerdo, ¿no? Cuando alguien acude a terapia, pues pretende eliminar, mitigar, minimizar, reducir algún tipo de sufrimiento. Y muchas veces nuestros pacientes no son conscientes que en ese deseo de mitigar, de eliminar ese tipo de sufrimiento, hay mayor sufrimiento. Y es ahí donde tenemos que encontrar una aceptación, ¿no? Muchas veces en el escape del propio malestar es donde encontramos mayor malestar. Y bueno, la terapia sería un poco configurar ese equilibrio perfecto entre esas dos fuerzas que están como bailando constantemente entre el cambio y la aceptación. Si una de las dos se pasa, el baile se rompe y por lo tanto la terapia se rompe también. Podemos ver que el objetivo de la terapia es el cambio y que, sin embargo, el cambio a su vez requiere aceptación. ¿Aceptación de qué? Pues muchas veces aceptación del sufrimiento, a veces aceptación de la incertidumbre, del dolor, de las propias emociones. Muchos pacientes vienen a terapia demandando, oye, mira, es que yo no quiero seguir pensando esto, tengo pensamientos que me generan mucho malestar y yo no quiero pensar esto. En las primeras sesiones a veces yo me sonrío hacia adentro porque sé que el proceso terapéutico va a tener que ver con cambiar esa expectativa o cambiar esa demanda hacia, en lugar de no quiero tener estos pensamientos, tengo que aprender a aceptar estos pensamientos y que no me molesten, ¿no? Ese va a ser a lo mejor el objetivo y parte de la intervención terapéutica va a tener que ver con redireccionar el objetivo y la demanda del paciente y eso es muy, muy interesante. Entonces, bueno, diríamos que en terapia vamos a enfrentarnos con dos tipos de sufrimiento. El primer tipo de sufrimiento, que es el dolor en sí mismo, ¿no? Y el segundo tipo de sufrimiento, que es aquello que me pasa, ¿no? El segundo tipo de sufrimiento es cómo me relaciono con aquello que me pasa. Diríamos que el dolor o el primer tipo de sufrimiento
Imaginad que a mí me dais un golpe, alguien me da un golpe, eso es dolor, es sufrimiento y es algo que es inevitable muchas veces. Luego vendría el sufrimiento secundario, que es cómo me relaciono yo con ese golpe. ¿Qué pienso yo acerca de ese golpe? ¿Cómo me quedo atrapada en ese golpe? El golpe, el impacto puede durar en función de mi sensibilidad y de muchas variables, pues unos instantes, unos segundos, minutos. Eso es dolor primario, pero el secundario puede durar días, semanas, meses e incluso años. ¿Y por qué me ha pegado? ¿Y por qué me tiene que pegar? ¿Y a mí por qué me pasan estas cosas? Y fíjate, si yo no pego a nadie. Muchos de nuestros pacientes vienen a demandar terapia por sufrimiento secundario y no por primario. Entonces, bueno, ahí os dejo esa idea de que el objetivo de la terapia, mucho más allá del mero cambio, tiene que ver con la aceptación. Y os decía que es un baile perfecto porque hay veces que como terapeuta, si yo fuerzo el cambio más allá de lo que el paciente está preparado, lo que va a ocurrir es que ese paciente se siente solo en ese proceso de cambio. Siente que yo me he precipitado, que no puede hacerse cargo de ese cambio. Pueden pasar dos cosas. Fijaos, si lo intenta y no le sale, no lo consigue, puede aprender que me ha defraudado, que ha fracasado. Y a veces, más allá de pensar que ese no era su momento para el cambio y que aún no podía, lo que aprende es que no puede, ¿no? Es un mal aprendizaje. También puede aprender que me ha fallado y elaborar emociones y sentimientos de fracaso, de culpa y de vergüenza. Y eso va a romper la relación terapéutica conmigo. También puede pasar que no lo intente y eso también va a alimentar quizás la culpa y la vergüenza. En ese sentido, habré dejado a mi paciente solo. A veces puede pasar que el paciente hace el cambio, pero no estaba preparado para realizarlo y por lo tanto después tiene que volver hacia atrás porque no se siente convencido con ese cambio. En ese sentido, puede también interpretar que yo le he fallado, que no he sabido acompañarlo en su proceso y de hecho así ha sido. De manera que tenemos que tener un equilibrio perfecto entre ese pedal de cambio y ese pedal de aceptación. Y eso quizás es uno de los grandes retos. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? ¿Cómo aprendemos a hacer eso? Que es algo, creo que clave dentro de una intervención terapéutica. Pues ahí están implicadas lo que llamamos las variables comunes de terapeuta. La investigación ya nos viene indicando desde hace muchos años que dentro del éxito de la terapia, más allá de la orientación desde la que trabajemos, de los programas terapéuticos que utilicemos, de las técnicas, estrategias y recursos de los que hagamos uso, mucho más allá de todo eso, dentro del éxito de la terapia tiene un peso fundamental y específico aquellas variables del terapeuta, aquellas variables comunes del terapeuta. Las características de la persona que facilita o que acompaña en esa terapia. Algunas de esas habilidades terapéuticas, bueno, pues las tenéis aquí, os las voy a ir contando, son las aptitudes requeridas para la práctica de la psicoterapia. Y tenemos, por ejemplo, el interés genuino por las personas y su bienestar. Fijaos, hace muchos años, cuando yo hago la primera sesión, suelo darle a los pacientes una historia personal que ha ido evolucionando a lo largo de mi carrera profesional. Heredé la historia personal de mis profesores del máster de psicología clínica en aquellos entonces y después la he ido actualizando. Y hay una pregunta que plantea, ¿qué crees que es un terapeuta? Y una paciente hace muchos años me devolvió la historia personal cumplimentada en la segunda o en la tercera sesión y la revisábamos juntas y me reí mucho cuando cuando leí su respuesta a esta pregunta y ella contestaba: una persona con vocación de cotilla. Decía que un terapeuta es una persona con vocación de cotilla. Cuando lo leí me impactó y luego me pareció que era muy gracioso y además muy acertado. Una persona con vocación de cotilla. Efectivamente, es una persona que tiene un interés genuino por las personas y por su bienestar. Una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando doy clase en el máster, que doy la asignatura de habilidades del terapeuta, es que los alumnos están acostumbrados a centrar su foco de atención en qué le pasa al paciente. Y yo procuro
procuro cambiar ese foco de atención hacia la dirección de quién es el paciente, ¿vale? Para mí el interés está en quién es esa persona, cuál es su contexto. Entonces, el interés genuino por las personas y el interés auténtico por el bienestar. Diríamos que ahí se hace necesaria una cualidad maravillosa que es la cualidad de la compasión, que aúna dos fuerzas fundamentales que tienen que ver con el sufrimiento del otro y con el deseo, ¿no? Con el amor que implica el deseo de que esa persona deje de sufrir. Y desde ese interés genuino por las personas y su bienestar es desde donde conectamos esa experiencia que llamamos terapia. Por otra parte, una de las habilidades del terapeuta más conocidas e investigadas tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, con la autoconsciencia, con el autoconocimiento. Es muy complejo que un terapeuta pueda, digamos que, hacer submarinismo, ¿no?, en un paciente si ni siquiera ha sido capaz de hacer esa introspección y ese ejercicio de autoconsciencia y de autoconocimiento. Por eso os decía antes que hacer terapia es un privilegio y es una oportunidad para hacer ese ejercicio de buceo hacia adentro y conocerse en profundidad. Y además es un ejercicio de humildad en el que uno aprende qué es estar sentado al otro lado de la mesa. Y es una oportunidad de compartir esa experiencia. Cuando yo entré a trabajar como, por ejemplo, como la psicóloga responsable de la unidad de obesidad y nutrición del Hospital Quirón Valencia, una de las primeras cosas que solicité a la unidad es que me pusieran a dieta. Quería hacer la dieta con la nutricionista porque quería sentarme al otro lado de la mesa y quería saber lo que implicaba que me pesaran cada 2 semanas, hubiese cumplido o no con las prescripciones de la nutricionista y que me preguntasen cómo había comido, qué había comido. Quería saber lo que se sentía al otro lado, ¿no? Entonces quería bucear en esa autoconsciencia, en cómo me relacionaba con la alimentación, con las normas que me ponían, en qué dificultades planteaba, porque pensaba que solo desde esa experiencia podría quizás acompañar mejor a los pacientes que después yo iba a tratar, ¿no?, y a acompañar en su proceso de cambio en su relación con la comida. Por otra parte, un terapeuta tiene que tener un compromiso ético, un compromiso con el paciente, un compromiso que implica que el espacio de terapia sea un espacio en el que el paciente pueda entrenar y probar esas habilidades que después tiene que generalizar en el contexto en el que se desarrolla. Entonces, el compromiso de acompañamiento es un compromiso desde la ética de buscar lo mejor para el paciente con el convenio del paciente, no desde una figura paternalista y prepotente que está por encima del paciente. Una de mis obsesiones cuando configuré la consulta es el tercer espacio en el que trabajo. Empecé en una consulta más pequeña, después me trasladé a una un poquito más grande porque se incorporó una compañera a trabajar conmigo. En el equipo ahora somos más personas, la consulta es más grande, pero una de las fijaciones que yo tengo es que mi silla jamás sea ni más grande ni más alta que la de mis pacientes, porque, como os decía antes, quiero sentarme con mis pacientes y no por encima de mis pacientes ni frente a mis pacientes. Por otra parte, algunas de las actitudes que favorecen también la relación terapéutica son la calidez, la cordialidad, la autenticidad, la empatía, la aceptación positiva e incondicional de la persona con la que vamos a trabajar. Yo siempre cuento en clase que a mí me pasa una cosa muy curiosa en consulta y no me pasa en la vida real, y es que a mí en consulta todos mis pacientes me gustan y sin embargo en la vida toda la gente no me gusta. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que podéis adivinar por qué es. Es porque en la consulta hay una disposición y una actitud absoluta hacia la aceptación incondicional de la persona que tengo enfrente. Y desde esa curiosidad de interés genuino en conocer quién es, comprendo, no entiendo, sino que además comprendo afectiva y emocionalmente la experiencia de esa persona. Suelto y me libero del juicio y me permito abrirme a la experiencia de conocer quién es. Y eso permite que mis pacientes me gusten. Sin embargo, toda la gente de la calle que conozco no me gusta, ¿no? Entonces, esa disposición hacia la relación terapéutica implica esa apertura a la experiencia y esa aceptación positiva.
La variable autenticidad es una variable muy interesante porque muchas veces pretendemos ser en terapia quienes no somos, como a veces pretendemos ser dando clase quienes no somos, ¿no? Al final creo que todos tenéis la experiencia de que tenéis muchos profesores y cada uno pues tiene un estilo personal dando clase. Pues haciendo terapia pasa un poco lo mismo. Cada uno tiene su estilo personal haciendo terapia, ¿no? Entonces eso es un terapeuta auténtico, un terapeuta que es quien es haciendo la actividad de estar en terapia, ¿no? Viviendo la experiencia terapéutica. Bien, dentro de todo esto, sabemos que las habilidades del terapeuta tienen un impacto fundamental en la alianza terapéutica. Y la alianza terapéutica es clave en el éxito de la terapia. ¿Qué es la alianza terapéutica? Bueno, pues es la conjunción de la relación real, que sería como el vínculo entre el cliente y el terapeuta, la conexión, la relación que establecen, que es una relación muy íntima y muy particular. Y por otra parte,